chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Como siempre, yo soy Patty Little Red y te doy la bienvenida. Si es la primera vez que llegas al canal, quédate un poquito más y suscríbete. Bueno, ya sabéis que se dice que existen dos tipos de autores. Autores de brújula, que escriben libremente la historia sin tener definidos o muy claras qué son las cosas que van a ocurrir, y autores de mapa, que tienen planificado y estructurado cualquier cosa que pueda ocurrir dentro de la novela. Algo que quiero dejar muy claro desde el principio es que no hace falta que un autor se encasille para siempre en un tipo de sistema, ni que no pueda experimentar con el otro o que no pueda hacer un mix de ambos. Y también quiero dejar claro que no tiene por qué ser una mejor novela por haber estado escrita bajo un sistema de mapa que de brújula, o al revés, es totalmente independiente. Ya en el vídeo de hoy voy a contestar una pregunta que me habéis hecho en muchísimas ocasiones desde que se publicó La Cúpula de Hielo y ahora con Hijas de las Sombras. Me preguntáis si soy una autora de brújula o de mapa, y mi respuesta es que depende. Y después de dejaros exactamente igual que cuando habéis empezado este vídeo, voy a explicaros por qué os digo esto. Comenzaré con La Cúpula de Hielo. He contado que en muchas ocasiones el origen de La Cúpula de Hielo se basó en un sueño que tuve de forma recurrente durante varias semanas, por lo tanto yo empecé a estructurar la novela a través del final, es decir, empecé la casa por el tejado y después fui asentando los cimientos que constituían toda la base de la historia. Y esto puede pareceros bastante caótico, y lo fue. Yo tenía súper claro cuál era el final de esta historia, hacia dónde me iba a llevar. El problema es que no conocía el camino que me iba a llevar a ese final, con lo cual tuve que hacer un trabajo a la inversa, del final poder extraer el principio y el centro. Aunque bien es cierto que al principio escribí la historia de la creadora, toda esa parte de fantasía pura que voy contando a lo largo de La Cúpula de Hielo, después integrar la vida de Elaine fue mucho más sencillo. Una vez que consolidé a Elaine como personaje, la historia fue fluyendo prácticamente sola. Que no tuviera muy claro definido cuál era la estructura de la novela, qué es lo que iba a ocurrir capítulo a capítulo, no quiere decir que no tuviera claras las cosas que tenían que ocurrir una vez que ya me asenté en la historia. Y claro, también fusionar la historia de la creadora con la historia de Elaine requería una coordinación de trama muy interesante. En este caso, en La Cúpula de Hielo sí que es cierto que dejé que Elaine fuera la que me llevara poco a poco en la historia. Considero que es un personaje que tiene mucha fuerza, mucho carisma, personalidad, y fue ella la que me llevó poco a poco hasta el final. Ahora pasamos a Hijas de las Sombras. Hijas de las Sombras es una novela que empecé a trabajar hace algunos meses y de la que os he estado hablando a través de redes sociales bajo el hashtag Proyecto Sombra, que ha supuesto un cambio, una evolución en mí como autora. En este caso me animé a experimentar y ser una autora de mapa. Digo experimentar porque pasar de ser una autora de brújula en La Cúpula de Hielo a mapa en Hijas de las Sombras para mí requirió el hacer un estudio previo muy importante. El estructurar, detallar qué es lo que iba a ocurrir en la novela capítulo a capítulo, para mí supuso un gran reto, porque además ahora me enfrentaba que tenía tres voces, tres protagonistas que me estaban narrando la historia, las vivencias que estaban teniendo desde el punto de vista de ellas mismas, y como cada una era totalmente distinta, estructurar esos capítulos en función de los puntos de vista y las cosas que les van ocurriendo a cada una de ellas era un reto. Entonces me tuve que documentar bastante sobre cómo hacer una escaleta, cómo hacer una intensiva ficha de desarrollo de personajes, y no solamente por hacer que la evolución de los personajes sea coherente, sino que también hay bastantes subtramas en esta historia que van confluyendo y que llevan y conducen a ese final. Necesitaba que todo tuviera coherencia, que estuviera bien atado y que no se quedara nada en el tintero cuando llegara la última página de la historia. Recuerdo antes de empezar la historia las mañanas en las que tuve que sentarme y decidir, vale Patri, ¿qué va a ocurrir en este proyecto? ¿Qué es lo que tienes que contar? ¿Y cómo vas a destrozarles la vida a los lectores? Y curiosamente, a lo que pudiera pensar, disfruté mucho planificando la novela. Tenía miedo de hacer una escaleta porque tengo muchos amigos que son autores de mapa que precisamente planifican todo tan bien que no dejan paso, no dejan lugar a la improvisación. Y claro, a mí hay veces que yo puedo pensar una cosa, estructurar una cosa, y de repente los personajes hacen algo totalmente distinto. Vais a pensar, Patri, tú controlas a los personajes, ellos hacen lo que tú quieres. No, amigos míos, los personajes a veces van a su bola y hacen lo que quieren. Y yo creo precisamente que son esos momentos inesperados los que dan chispa y vida a veces a la novela. Y aunque esta novela invita a la reflexión en muchos puntos y es más madura, creo que es muy importante que a veces los personajes tomen rienda suelta y hagan lo que quieran. Quizás si hago una comparativa entre la forma en la que escribí La Cúpula de Hielo e Hijas de las Sombras, debo concluir que el tener todo más planificado, más estructurado, ha hecho que sea mucho más fácil y fluido escribir la historia. Porque con La Cúpula de Hielo tenía que pararme, detener, pensar y reflexionar mucho sobre si lo que estaba escribiendo me llevaba y me conducía hacia el final que yo quería. Sin embargo, Hijas de las Sombras estaba tan planificado porque había que fusionar tantas subtramas y personajes que tenía muy claro
claro, ¿no? Todo lo que tenía que ocurrir. Pero como digo, he disfrutado enormemente escribiendo bajo los dos sistemas. Entonces, resumiendo, ante la pregunta que me hacéis siempre de si soy una autora de brújula o de mapa, debo confesar que en este caso depende. Aunque bien es cierto que a partir de Hijas de las Sombras, otros 2 proyectos que tengo terminados y otras historias en las que ya estoy trabajando han sido elaboradas bajo el sistema de mapa. Esto me hace entrar en dudas de si ya he encontrado o no el sistema que más me convence, si ya definitivamente soy una autora de mapa. No lo sé, puede que dentro de algún tiempo cree una nueva novela en la que deje que todo fluya de una manera... Como os he explicado al inicio del vídeo, no tengo por qué encasillarme en uno de los dos sistemas, sino que yo creo que soy como una especie de sistema mixto, ¿vale? Planifico y dejo que a veces las cosas fluyan. Y nada más, chicos, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dejadme por favor aquí abajo si vosotros escribís qué tipo de sistema empleáis. Recordad que podéis suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!